vamos a estar acostumbrando poco a poco, pero todavía se siente bien bonito, algo como el comienzo de algo nuevo. Amén. Iglesia Bautista Nuevo Comienzo. Amén. Les invito a que busquemos juntos Eclesiastés 5.1. Eclesiastés 5.1. Y vamos a ponernos de pie al encontrarlo. Eclesiastés 5.1. Dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. De las muchas ocupaciones brotan los sueños y de muchas palabras las tonterías. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus promesas. Es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? En medio de tantos sueños de vanidad y palabrerías, muestra temor a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos otra vez por esta oportunidad, por este gran privilegio, por este lugar, por esta congregación, por la salud que nos das. Gracias, Señor, por suplir todo lo que necesitamos y sobre todo gracias por las bendiciones espirituales, amén, la promesa de perdón de pecados, de vida eterna, de algo mejor que nos espera. Ayúdanos, Señor, en este momento. Estamos en tu presencia. Tú estás aquí con nosotros y nos deseas hablar hoy, Señor. Ayuda a que estemos atentos y que entendamos lo que nos quieres decir y que lo pongamos en práctica. Te ponemos de nuevo en tus manos, nos ponemos de nuevo en tus manos y pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos guíes en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos. Amén. Gracias por tomar los asientos. Estaba pensando en el tiempo en Jerusalén, cuando la iglesia apenas estaba empezando. Después de que Pedro predicó ese gran sermón y entraron miles de personas a ser cristianos, creyentes, y la iglesia nació, y fue un tiempo muy especial. Todos los creyentes estaban juntos y estaban unidos, eran de un solo sentir y pensar, dice el libro de Hechos. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino las compartían con otras personas que tenían necesidad. Y quienes poseían casas o propiedades, los vendían y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, el dinero de las ventas, y para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Y había uno especialmente que fue de notar, su nombre era José de Chipre, que vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. También habla la palabra en Hechos de una pareja, Ananías y Zafira. También ellos vendieron una propiedad. Y me imagino, porque estas promesas son públicas, que en una reunión ellos anunciaron que ellos también iban a ser como José de Chipre. Tenían una propiedad, iba a entregar la ganancia completa a los apóstoles. Y me imagino en ese momento cuando lo anunciaron, la gente, wow, recibieron aplausos, fueron admirados por todos. Decían los demás, wow, qué nobles,
qué fe y dedicación tiene esta pareja, Ananías y Zafira. Así que se comprometieron ante toda la asamblea. Bueno, ellos vendieron su propiedad y ganaron muchísimo dinero por esa venta. Tenían después de la venta bolsas de oro y de plata. Y yo me imagino que se fueron a su casa con esas bolsas y metieron sus manos y estaban con las monedas, agarrando las monedas de oro y de plata, y se miraron el uno al otro, y en ese momento les nació un plan de entregar no la ganancia completa, sino una parte de la ganancia. Será para la distribución a los pobres. No tenían que decir nada. Esto iba a permanecer el secreto de ellos mismos. Como quiera, es una buena donación que están dando. No es necesario entregar todo. Están dando una parte, pero eso es para los pobres y es una buena contribución. Así que llegó el tiempo de la reunión y Ananías, me imagino, dejó 2 bolsas de monedas en su casa y se llevó 3 a la iglesia. Y cuando entró con esas bolsas, lo miraron como, wow, mira lo qué hermano, qué fe, qué dedicación. Los recibieron como héroes. Y en el momento señalado, Ananías se paró con esas bolsas y las depositó, las bolsas de monedas a los pies, las 3 bolsas de monedas a los pies del apóstol Pedro. Imaginen conmigo cómo se cambió en pálido su rostro con las palabras inesperadas del apóstol Pedro. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Ahora nos preguntamos, ¿cuál fue el pecado de ellos? ¿Y por qué una reacción de parte de Dios tan grave? No fue un pecado de que ellos se quedaran con una parte del dinero. Pedro afirmó que tenían ese derecho. Fue un pecado haber hecho una promesa a Dios, luego retractarse de la promesa. Ese fue un pecado. Fue un pecado haberse comprometido públicamente a hacer algo y luego después no hacerlo, sino mentir. Mentir a la comunidad y mentir a Dios. Fue un pecado ligeramente anunciar una gran promesa a Dios, luego no cumplir esa promesa. Pienso que esta pareja deberían haber leído Eclesiastés capítulo 5, porque precisamente Cogelet, ustedes se acuerdan de Cogelet, ¿verdad? Hemos estado estudiando este libro de vez en cuando. Cogelet significa el que llama la asamblea, que preside la asamblea, a veces se llama el maestro, el predicador, de ahí viene la palabra Eclesiastés, pero en hebreo es Cogelet. Cogelet dijo, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Ahora, hemos estado estudiando este libro y hemos visto a Cogelet como un filósofo en los mercados, en las calles, observando a la gente. ¿Y qué es lo que siempre está mirando Cogelet? Havel, Javalim, vanidades. La palabra Hevel se traduce como vapor, pero como algo sin sentido. Mira, tantas cosas sin sentido que suceden en el gobierno, en los mercados, en las casas. Mira por todos lados. Y su frase es debajo del sol. Está viendo tantas cosas negativas. Y ahora, donde se encuentra observando.
En el templo. En el templo. Interesante. Aquí hay un gran cambio en cuanto a la narración, porque hasta ahora Kohelet ha estado escribiendo de tercera persona. Pero aquí hay un cambio y escribe segunda persona. Es decir, que él escribe a ustedes, a ti. Así es, en la narración cambia de ellos a ti. Aquí emplea 10 verbos en tiempo imperativo, es decir, son órdenes. Haz esto, no hagas esto. Es un cambio bastante brusco en esta parte. Y Kohelet está en el templo observando y encuentra que hasta en el templo, donde están reunidos ante la presencia de Dios, también en el templo hay jabalín, hay vanidades, hay cosas necias, hay cosas que no tienen sentido hasta en el templo. Y por eso primeramente dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Es decir, hay que tener cuidado en el templo. Ahora, bien, nosotros no vamos al templo porque está muy lejos y está destruido Jerusalén, ¿verdad? No quedó piedra sobre piedra, sabemos que no estamos en el templo, pero más bien somos el templo, ¿cierto? Amén. Y cuando nos reunimos, estamos en la presencia de un mismo Dios. Amén. Así que las palabras que habla aquí, que las enseñanzas de Kohelet, tienen validez para nosotros. Y nosotros debemos de escucharlo y saber qué es lo que está diciendo. Dice, ten cuidado en el templo, no vayas a hacer cosas necias ante la presencia de Dios. No vayas a causar que Dios se enoje contigo, como Ananías y Zafira, lo cual ellos lo hicieron en la iglesia, en la congregación. Y esto es apropiado para nosotros, como mencioné, estamos nosotros congregados, todos nos levantamos en la mañana y llegamos aquí a la iglesia para estar en la presencia de Dios. Vamos a considerar aquí 4 consejos de Kohelet. El mensaje se llama ¿Cómo actuar en la casa de Dios? ¿Cómo actuar o un segundo título, no ofrezcamos sacrificio de los necios. No ofrezcamos sacrificio de los necios. Dice Kohelet, número 1, en la casa de Dios, escucha más de lo que hablas. Número 2, en la casa de Dios, no hagas compromisos a la ligera. Número 3, en la casa de Dios, no demores cumplir tus compromisos. Y número 4, en la casa de Dios y en todo lugar, teme a Dios. Teme a Dios. ¿Estamos listos para estudiar a fondo estos 4 consejos? ¿Sí? Ok, muy bien. Tomaron su café, puedo ver. Excelente. Número 1, en la casa de Dios, escucha más de lo que hablas. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Entonces, esta sección de verso 1 a 7 se ubica en el templo. En el primer verso, uno está en el camino para llegar al templo, a la casa de Dios. Y se trata de ofrecer sacrificios, esto es lo que se hacía en el templo. Se trata de hacer promesas a Dios y menciona el mensajero del templo. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando nos preparamos para estar congregados en la iglesia? Cuando vayamos a la casa de Dios, ¿cuál es la preparación que debemos de hacer? Número 1, debemos de recordar, venimos para estar reunidos en la presencia de Dios, ¿cierto? Es un encuentro con Dios. Muchas veces pensamos, voy a la iglesia y estamos pensando en un edificio. Voy con
con los hermanos, me voy a reunir, pero se nos olvida que estamos en la presencia de un Dios temible, del Dios de Israel, santo, el creador de todo lo que existe. Es una cita que tenemos con Él, tu creador y tu salvador, un encuentro con el Dios vivo y personal y el Dios que habla. Y cuando estamos en preparación para ir a la iglesia, debemos de recordar, es un Dios que habla y es un Dios que me va a hablar hoy. ¡Wow! ¡Qué emoción! Que ese Dios tiene un mensaje cada domingo, cada vez que estamos reunidos durante la semana, sea en casas o escuela dominical, donde estamos congregados y abrimos la palabra de Dios. Él tiene un mensaje vivo y fresco para nosotros. Amén. Y es de mucha emoción. ¿Cuál es tu objetivo? Lo que te motiva. Porque mucha gente no se levanta los domingos por la mañana, ¿verdad? Es muy temprano y hace frío y hay muchas excusas, pero aquí estamos. Pero ¿cuáles son los motivos por los que estamos aquí? Tal vez hemos venido para hablar con Dios, para contarle cosas. Vamos a hablarle a Dios. Vamos a contarle lo que necesito en mi oración. Señor, necesito un carro nuevo y necesito pagar mis cuentas y necesito. O tal vez vienes para hablar con Dios y decirle lo que está mal con el mundo, donde Él se ha equivocado y las cosas que debe hacer para informarle. O vienes para calmar tu conciencia, o para pedir algo, porque es una tradición o costumbre. Esto lo hago todos los domingos, no sé ni por qué, pero desde que soy pequeño voy los domingos a la iglesia y es la tradición. O tal vez vas a la iglesia para agradar a otra persona que insiste que vayas a la iglesia. O vienes a la iglesia en humildad para escuchar las instrucciones de Dios. Esa es la respuesta correcta, ¿verdad? Estamos aquí porque Dios va a hablar y yo necesito escuchar. Cogelet dice, no vayas para hablar, sino para oír. Ahora en el templo se hacen muchas cosas, hacen sacrificios y cantan, traen sus diezmos y también oraban, pero una parte principal es donde está la exposición de la ley de Moisés, la exposición. ¿Quién traía esa exposición? Los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes eran los encargados de explicar al pueblo. Y Cogelet dice, esto es lo principal. Esto tiene prioridad sobre todo, sobre el sacrificio y sobre la oración. Tiene la prioridad. Dios habla todos los días, cada vez que estamos reunidos. El Dios vivo habla con su pueblo. La pregunta es, ¿tenemos oídos para oír? Daniel Eichen, en su comentario de Eclesiastés, dice, por eso dedicamos tanto tiempo al sermón en nuestras reuniones de culto. Por eso la predicación y no el canto es fundamental en nuestras reuniones. Estamos aquí principalmente para escuchar a Dios, no para hablarle ni cantarle. ¿Por qué? Porque cuando la palabra se predica correctamente, nuestro Dios habla desde el cielo y nos habla a nosotros. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él y escuchar. Amén. Y cuando Cogelet dice escuchar, la palabra tiene dos sentidos. Escuchar es oír, ¿verdad? Pero escuchar también es obedecer. Ese es el otro sentido. ¿Cuál es la palabra escucha en hebreo? Shema. Shema. Shema Israel. Oye Israel. Así que hay que oír para obedecer. Pero oír a Dios requiere humildad. Realmente Dios no necesita que vengamos aquí para instruirle. ¿Vamos a instruirle a Dios en algo?
Él tiene necesidad de escuchar de nuestras opiniones. Dios no necesita que tú le informes lo que está pasando en el mundo, o lo que está pasando en tu ciudad, o lo que está pasando en tu vida. Dios no necesita que le aconsejes. Lo que Dios sí recibe con agrado son tus palabras de gratitud, tus peticiones diarias, tu adoración. Pero primero dice, escúchame, déjame hablar. Es lo primero y lo principal. Y Él es quien tiene las respuestas a todas nuestras dudas y las cosas que miramos que están mal en el mundo. Él es quien conoce todos los misterios. Él es quien nos instruye, nos aconseja, nos ordena, nos da sabiduría. ¿Por qué hay que cuidar los pasos cuando estamos en camino al templo? Kohelet está observando pecado en la presencia de Dios. En el templo él observó pecado. Ahora eso no debe ser en la presencia de Dios. En el templo donde él habita no debe haber pecado, pero él observó, porque él dijo, muchos ofrecen hakesilim zebach, el sacrificio de necios. Wow. Esa es una palabra fuerte. Y él está observando la gente, sus actividades en el templo. Hay muchos sacrificios, pero muchos, dice, son sacrificios de necios. Daniel Eichen otra vez en su comentario dice, el sacrificio de los necios es un formalismo que realiza el ritual con el fin de obtener el favor de Dios, cuando en realidad el corazón del adorador está lejos de él. Los necios creen que el sacrificio anulará automáticamente sus pecados sin necesidad de arrepentirse. O bien el adorador simplemente cumplía con el ritual por costumbre, porque eso es lo que se hace aquí en Israel. Se trata de una forma religiosa externa sin sustancia espiritual. Esto también desagrada a Dios. Y otro comentario dice, sacrificio ofrecido por los insensatos descritos aquí es incompatible con el verdadero propósito de los sacrificios. Se ofrece a pesar de que el comportamiento de estos insensatos contradice los valores morales y los sentimientos religiosos que sus sacrificios supuestamente deberían reflejar. Tal sacrificio es un intento de apaciguar a Dios y silenciar la conciencia de aquellos cuyas acciones fuera de los muros del templo son malvadas e injustas. Así que la idea es que uno puede vivir como quiere durante toda la semana, toda la vida pero en el templo hacen sacrificios pensando, ya, todo está bien. Esa es la idea. Pero estamos criticando a estos que están en el templo. La pregunta es, ¿somos propensos nosotros a hacer estos mismos sacrificios? Pensando que no importa cómo vivo durante la semana, si voy a la iglesia y levanto mis manos y alabo a Dios, todo está bien. Pensando que participando en los ritos religiosos nos gana favor de Dios. Dios dice, hizo mal, pero mira, está en la iglesia, está alabando. O pensando que podemos sobornarle a Dios por nuestros actos religiosos en la casa de Dios. Ofrecerle a Dios sacrificio de adoración y alabanza cuando nuestros corazones están lejos de Él. El comentarista dice, en las reuniones de avivamiento, celebridades populares y atletas exitosos se levantan y cuentan cómo, al comenzar a seguir a Jesús, el Señor los bendijo y les concedió todo este éxito. Nos quedamos con la idea de que si simplemente empezamos a diezmar, nos haremos ricos como esas personas. Esto es una forma de paganismo magia, donde se realizan rituales para que Dios nos dé a cambio lo que realmente deseamos. En este caso, Dios es un medio, no un fin. Ese no es el Evangelio y esa no es la auténtica cristianidad.
Así que dice el primer consejo de Cogelet: en la casa de Dios, escucha más de lo que hablas. Número 2, segundo consejo: en la casa de Dios, no hagas compromisos a la ligera. Dice verso 2, no te apresures, ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. De las muchas ocupaciones brotan los sueños, y de las muchas palabras las tonterías. Yo pienso que este fue el error de Ananías y Zafira. Se comprometieron de una manera muy grande, muy ligeramente, ofrendar todo el valor de la propiedad que iban a vender. Pero cuando llegó el momento de cumplir con la promesa que habían hecho, les pareció difícil y demasiado costoso. Esto fue realmente una hipocresía, porque ¿qué era lo que realmente querían ellos? Querían verse bien en la congregación. Querían ser populares y que la gente dijera: oh, wow, qué espirituales y qué buenos hermanos. Y ese es el fin de lo que ellos querían, ser honrados, para aparentar lo que realmente no eran. O sea que están usando a Dios para su propio beneficio. Dios es manipulado para que ellos salgan bien. Mejor, dice Cogelet, les hubiera sido no comprometerse a nada. Mejor se hubieran quedado callados. O podrían haber prometido dar la mitad de la ganancia públicamente, decir: voy a vender una propiedad y voy a dar la mitad de la ganancia. Habría sido bien si hubiesen quedado con esa promesa. Entonces ellos ofrecieron lo que Cogelet llama el sacrificio de los necios. Ahora, tal vez esto suena un poco curioso para nosotros, pero en el Antiguo Testamento fue aceptable hacer una promesa a Dios como manera de conseguir algo de Dios. Eso es parte de la ley. Por ejemplo, Números 30. Moisés dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga una promesa al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Ok, parte de la ley de Moisés. Es aceptable hacer una promesa. Encontramos un ejemplo, hay muchos ejemplos, donde los israelitas hicieron promesas y se quedaron comprometidos. Números 21. Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarim, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo esta promesa al Señor: si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo junto con sus ciudades. Ahí hay un ejemplo, Antiguo Testamento. Israel hizo una promesa, Dios cumplió y Dios les dio lo que deseaban, la victoria, y ellos cumplieron con destruir todas las ciudades como habían quedado, como habían prometido. Y pensamos: esto es del Antiguo Testamento solamente, nosotros no tenemos que preocuparnos de eso. Pero encontramos en Hechos 18:18. Hechos, ¿es antiguo o nuevo? Okay. Entonces, Nuevo Testamento. Pablo dice: Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de una promesa que había hecho. Entonces, hasta en el Nuevo Testamento, y Pablo está haciendo una promesa. No sabemos cuál fue, pero seguramente él cumplió con lo que haya prometido. Pero realmente
voy a decir que todos nosotros hemos hecho compromisos con el Señor, ¿cierto? Todos nosotros hemos hecho compromiso. Por eso estamos aquí, porque hicimos un compromiso ante el Señor. Él es, dice la palabra de Dios, para ser salvo tienes que creer en tu corazón que Cristo resucitó después de 3 días y decir Jesús es el Señor. ¿Ok? Él es el dueño. ¿Y cuál es el mes de los compromisos? Enero, ¿verdad? Todos hacemos compromisos nuevos y puedo decir votos, promesas. Nos hemos comprometido a seguirle, a obedecerle, a serle fiel. Y debemos de continuar en esos compromisos. Porque el día que nosotros nos comprometimos, el Señor oyó. Y el Señor se dio cuenta. Y no se agrada en promesas cumplidas hasta la mitad. No se agrada en eso. Como dice el autor de Hebreos 10:37, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero todavía es cuando hacemos promesas a Dios como forma de manipularlo, para torcer su brazo y obligarlo a hacer nuestra voluntad. Ahí es donde Dios es disgustado. Cogelet dice, no hables tanto, porque te vas a meter en problemas. Escucha lo que Dios te dice. Y Cristo también nos enseñó en la oración, nos avisó a no orar con ¿qué? Con muchas palabras. Mateo 6:7. Al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No hay que usar tantas palabras, no hay que hablar tanto. Pero Cristo dice, así hacen los gentiles, porque ellos, los que están tratando de torcer el brazo a Dios, de hacer que Dios haga lo que ellos quieren, esa es su manera de orar. Encontramos esto en 1 de Reyes 18. Ustedes se acuerdan del concurso de Baal y el Dios verdadero de Elías y el altar, ¿verdad? Y dice 1 Reyes 18:26, los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Hay un ejemplo del escándalo que hacen al orar, pensando que multiplicando palabras Dios va a hacer lo que quieren que Él haga. O también recordamos el libro de Job. Job cayó enfermo y sufrió la pérdida de casi todo lo que tenía. Y sus amigos vinieron para apoyarlo y se sentaron con él. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hablar y multiplicaron palabras y entraron en discusiones y acusaciones y declaraciones hechas de la ignorancia. Y hasta Job también habló demasiado, habló cosas que no sabía. Y al fin de todo viene Dios y habla con Job y le dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate y hacerme frente y voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Y en Job 40, el Señor también dijo a Job, ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job respondió al Señor
que puedo responderte si soy tan indigno. Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Job 42. ¿Quién es este? ¿Has preguntado? Que sin conocimiento oscurece mi consejo. Y es Job que está hablando. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame y yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjense que no hubieran hablado tanto, porque los amigos de Job pecaron en decir mentiras y cosas no ciertas de Dios, y Dios se molestó con ellos y dijo a Job que diera un sacrificio para el perdón de estas personas. Esto es precisamente lo que está diciendo Cogelet. En Proverbios 10:8, el sabio de corazón acata los mandamientos, pero el de palabras tontas va camino al desastre. O Proverbios 10:19, el que mucho habla, mucho hierra, el que sabio refrena su lengua. Y Warren Wiersbe dice en su comentario de Eclesiastés, en muchas ocasiones durante mi ministerio pastoral he escuchado a personas enfermas hacer promesas a Dios al pedirle sanación, solo para ver cómo esas promesas caían en el olvido una vez que se recuperaban. Puede imaginarlo. Multiplicar las promesas cuando uno está enfermo, pero cuando viene la sanidad, totalmente olvidar todo. De manera similar, David Gibson dice, consideremos a la persona que dice, Señor, estoy en una situación muy difícil, pero si me sacas de esto, te prometo que te serviré con toda mi vida. Y luego la crisis pasa, y por supuesto nunca vuelve a pensar en Dios. ¿Por qué? La persona simplemente estaba desesperada y necesitaba decir algo. Son solo palabras, pero aquí en Eclesiastés para el creyente, este tipo de actitud es extremadamente grave. Y Christopher Wright dice, Eclesiastés nos ofrece buenos consejos para cuando nos reunimos a adorar, especialmente para nuestra adoración cristiana, es decir, lo que estamos aquí, que suele ser tan prolija y llena de palabras. No hablen sin parar, no llenen cada momento con sus propias palabras, tómense tiempo para escuchar. Lo que Dios les dice es sin duda mucho más importante que lo que ustedes tienen que decirle a Dios. Así que buena sabiduría, los consejos de Cogelet que nos dice la casa de Dios, no hagas compromisos a la ligera. Número 3, tercer consejo, en la casa de Dios no demores cumplir con tus compromisos. En verso 4, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus promesas. Es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo que lo hiciste sin querer, porque ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo. Ahora, si Cogelet hubiera leído directamente Deuteronomio 23, la ley de Moisés precisamente dice lo mismo. 23:21, si haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Entonces Cogelet aquí se refiere a dos prácticas de los necios que él observó en el templo cuando estaba mirando la gente. Número 1, miró a algunos que hacen promesas a Dios y tarden en cumplir las promesas.
tarden, demoran cumplir. ¿Y por qué tardan tanto? Bueno, con la esperanza de que pasando el tiempo a Dios se le olvida. Pasando el tiempo a Dios se le olvida. Pero no, Dios no olvida. ¿Y saben quién más no olvida? Dice aquí el mensajero del templo. ¿Quién es el mensajero del templo? Según un verso en Números, es un sacerdote levítico, que cuando uno hacía una promesa a Dios, él lo registraba en su libro. Así que él no olvidaba. Y cuando uno hacía su voto, su juramento, su promesa, el sacerdote encargado lo grababa en su libro y ahí quedaba el registro. Así que nos imaginamos aquí esta persona dentro del templo con las manos adorando a Dios, trajo su sacrificio, todo está bien, muy espiritual, y el mensajero viene con su libro y lo acosa y dice: hey, mi hermano, mira aquí en mi libro el registro de tu promesa ya desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo vas a cumplir tu voto? ¿Y sabe lo que dice el adorador? Shegagahi. Shegagah. ¿Qué es Shegagah? Es la manera en hebreo de decir: ups. Fue un errorcito. Me equivoqué. Un errorcito. Pero no fue un errorcito. Fue un errorzote. No es una infracción menor. Dice en otro comentario, el versículo describe lo que parece haber sido una práctica común entre algunos, el tipo de personas a las que Kohelet llama necios, a saber, retrasar el pago de sus deudas a tiempo con la esperanza de que el personal del templo olvidara la promesa o simplemente no se molestara en exigir su cumplimiento. Kohelet prevé que la excusa del que incumple su promesa quedará al descubierto, un intento de defraudar a Dios. Entonces Kohelet hace una pregunta impactante. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Dios no es engañado por esta excusa necia. Tal vez el necio hizo una promesa a Dios: si me haces este favor, yo te voy a ofrendar $10,000. Dios cumple. Y el necio dice: Shegagahi. Fue un error. Pero es una mentira. Él es un manipulador porque nunca tuvo la intención de pagar. ¿Y qué dice Kohelet? ¿Qué hace Dios ahora? Dios destruye el fruto de su trabajo. Dios deshace el favor que le había hecho. Y más, dice, se presupone que quien hizo la promesa ha alcanzado su objetivo, una bendición divina de éxito material en el trabajo de sus manos a cambio de su compromiso. Sin embargo, ahora, como consecuencia del incumplimiento de la promesa, Dios le quitará todo lo que ha recibido. A veces simplemente sucede que un predicador predica un mensaje y nos toca el corazón. El predicador hace una invitación. ¿Cuántos aquí se comprometen de nuevo al Señor? Levanten su mano. Y en tu corazón piensas: el predicador tiene razón. Necesito confesar este pecado secreto. Voy a cambiar. Voy a librarme de este pecado y cambiar mi estilo de vivir. Y levanta la mano. Un año después, ¿recordaste tu promesa? Dios sí se acuerda. El Señor no ha olvidado. Es mejor hacer como David, que dice en el Salmo 66:13: me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré las promesas que te hice, las promesas de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia.
Así que en la casa de Dios no demoremos cumplir. Y por fin, para terminar, en la casa de Dios y en todo lugar, teme a Dios. Verso 7, el último verso de esta sección, en medio de tantos sueños de vanidad y palabrerías, muestra temor a Dios. ¿Cuál es la solución a todo esto que Kohelet está describiendo? Kohelet encontró javelín, vanidades en el templo, encontró pecado. La solución es mostrar temor a Dios. Esta verdad es la causa de la vanidad en el templo y en nuestras iglesias. No hay temor a Dios. Ananías y Zafira usaron su promesa a Dios como un medio de ser admirados, manipulando a Dios, y eso es decir, que no tuvieron reverencia de Dios. Los amigos de Job no tuvieron temor de hablar de Dios sin saber nada de Él y hasta decir mentiras de Dios. Si nos comprometemos ante Dios, multiplicando palabras, dando ofrendas, alabando, cantando, pero bostezamos cuando el predicador presenta la voluntad de Dios, no hay temor de Dios. Y si prometiendo serle fiel, dejando atrás pecados secretos, no cumplimos porque no hay temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Dice otra vez el comentarista, nos cuesta comprender el concepto del temor del Señor porque vivimos en una cultura que carece de reverencia por la autoridad. Ya no nos acercamos a nuestros padres, maestros o entrenadores con respeto. Esta falta de respeto y honor se ha extendido a un cristianismo informal en el que Jesús es nuestro amigo o compañero y no tanto nuestro Rey absoluto e imponente, ni nuestro soberano y admirable Señor. Debemos someternos humildemente a Dios y sentir asombro ante Él, quien conoce todos nuestros pecados y promesas vacías. Así que vimos los 4 consejos y llegamos a la conclusión. En la casa de Dios, escucha más de lo que hablas. En la casa de Dios, no hagas compromisos a la ligera. En la casa de Dios, no demores cumplir tus compromisos. No digas, shegagahi. Y en la casa de Dios y en todo lugar, teme a Dios. Y yo quiero concluir con un ejemplo más que encontramos en Lucas 10. Ustedes se acuerdan de la historia cuando Jesús entró en una aldea con una mujer llamada Marta y su hermana María. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Se sentó y empezó a enseñar, empezó a hablar. Dios habla con su pueblo. Y dice, Marta, tenía una hermana llamada María, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Todos los días, en las reuniones o en su palabra, Dios habla, Cristo enseña, nos da dirección para nuestras vidas, nos aclara los misterios. Seremos como Marta, agitados, un frenesí de movimiento y palabras sin cesar, inquietos, preocupados por muchas cosas, o seremos como María, atenta, sentada a los pies de Cristo, captando cada palabra. Es lo que enseña Kohelet. No hables, escucha la voz del Señor, aprende y obedece. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje de Kohelet en esta mañana, en esta tarde. Gracias por lo que hemos aprendido. Señor, concede que tengamos ese temor y esa reverencia para respetar tu palabra y contemplar y considerar lo que significa para nuestras vidas.
a no hablar cosas ligeramente, sino a escuchar y aprender de ti, Señor. Gracias una vez más por el mensaje y ahora te pido, Señor, que nos ayudes en obedecer lo que nos has mandado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Celestial. Amén.